Aló, aló. Para todos nuestros seguidores, auditores, oyentes, cibernautas que a través de nuestra página tienen acceso a nuestro programa Radio La Lumbrera, le damos la más cordial bienvenida a la hora del día, en el momento, en el instante en que usted tenga disponible y pueda conectarse con nosotros. Deseamos que el tiempo que va a pasar anclado a nuestro sitio sea realmente de mucha bendición para su vida. Y ya estamos en los primeros días de diciembre aquí en el Gran Valparaíso. Este puerto que por esencia tiene así como una cara de viejito bonachón, bueno, que esperamos que traiga para cada uno de ustedes algún presente para los días futuros y que le alegre el corazón. Pero ¿sabe quién no tiene ninguna cara de viejito bonachón y, por cierto, nunca trae regalos? Pero sí, quien dio más que un regalo, el don de la vida, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y Él cada día, cada minuto, cada instante, cada segundo está allí sentado a la diestra de Dios Padre en el reino de los cielos y mira ciertamente por cada uno de nosotros. Y vigente está ese pero hermosísimo don, el don de la salvación que nos fue dado gratuitamente, sin tener nosotros que pagar absolutamente nada. No tenemos que prender una vela, no tenemos que poner un ramo de flores, no tenemos que quemarnos las rodillas, sino que solo tenemos que quebrantar nuestro orgullo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro corazón delante de Él y recibirle en nuestra vida como nuestro suficiente Salvador. Algunas personas esperan que ahora en la noche de Navidad alguien les traiga algún consuelo, pero yo te puedo decir que hace más de 2000 años, quien trajo consuelo, esperanza, amor para todo el mundo fue precisamente el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, el gran Emmanuel, Dios con nosotros. Amables oyentes, antes de continuar vamos a orar, porque es parte también de nuestro programa, orar, no solo por lo que estamos haciendo, sino también por cada uno de ustedes. Te agradecemos, soberano creador, a esta hora del día que tenemos esta oportunidad de energizar nuestra computadora y entrar a las redes y a través de este gran enlace alrededor del mundo, donde muchas personas en un mismo instante, ya sea en Europa, en América, en Asia, en Oceanía, a lo largo y ancho de nuestro hermoso Chile, pueden entrar y examinar lo que tenemos en nuestro sitio. Señor, te damos gracias por ello, porque ya no dependemos de un lugar físico, ya no dependemos de 4 paredes y un techo, sino, Señor, que estamos alrededor del mundo y a través de esto se cumple tu palabra cuando sea predicado tu santo evangelio a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Por lo tanto, ahora solo estamos esperando que ese día llegue, ese día que nuestros antepasados anhelaron y esperaron con tanta fe y esperanza. Murieron en esa confianza que tú vendrías por ellos como por nosotros. Y Señor, nosotros también creemos que usted vendrá. Vendrá por los que han creído en su nombre, vendrá por la iglesia que fue rescatada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, y en esa esperanza es que también estamos compartiendo con cada uno de nuestros hermanos cibernautas y que nos siguen día a día, semana a semana a través del internet. Rogamos que en tu misericordia sea, mi Dios, allí acompañando a quienes están enfermos, Señor, sanando a los que tienen dolencias en sus cuerpos, Señor, y los que están allí en esa condición, mi Dios, que ya están expirando sus días de vida. Señor, te ruego que en tu misericordia tú pongas consuelo en la familia, en sus hogares. Aquellos, mi Dios, que han partido a causa de una desgracia, de un accidente,
soberano creador, sea allí en quienes han quedado de sobreviviente, Padre. Muchas veces queda una madre, hijos, un esposo solo, Señor. Son verdaderamente dramas de la vida, pero ya, Señor, tú les permites levantarse. Te ruego, soberano creador, que seas bendiciendo nuestra tierra, nuestra nación. Y por sobre todas las cosas también, que la dirección tuya a través de tu Espíritu Santo esté con nosotros y con cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos a cada uno de nuestros seguidores y oyentes que nos han enviado comentarios a nuestro WhatsApp más 569 90 54 8544. Les agradezco su honestidad y sinceridad para compartir con nosotros sus impresiones sobre la temática que estamos tratando. Hoy entraremos al capítulo número 55 de nuestro hermoso ciclo Hogar Cristiano. Y continuamos con nuestro ciclo hablando acerca de el divorcio. Y dentro de este ciclo me han llegado algunas preguntas y que, por ejemplo, una de ellas dice: ¿podría usted mencionar las causas de divorcio? Y tenemos una respuesta para esto. Fíjese que cuando nosotros vamos allí a Deuteronomio, capítulo 24, leo al texto, al pie de la letra, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué quise tomar esta lectura? Para responder a la pregunta que me habían dicho. Pues bien, desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo cuándo? Cuando después allí, Génesis capítulo 3, después cuando entró el pecado en la mente, en la conciencia de la raza humana. Y cuando estamos leyendo aquí, en esta palabra que está en el Deuteronomio, estamos hablando que este accionar, que este actuar estaba ocurriendo dentro de lo que se conoce como el pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos que mirar también en ese mismo contexto cómo era la situación entre el varón y la mujer en aquel momento. Pues bien, si nosotros examinamos al contexto de la palabra y de la escritura, podemos discernir sin mucha lectura y sin mucha explicación, sin entrar en voladas grandes de explicaciones varias, y decir que verdaderamente la mujer estaba en una absoluta desventaja. Es decir, de acuerdo al contexto del texto que hemos leído en Deuteronomio 24, el capítulo 1 al 4, la mujer verdaderamente era el fetiche sexual de los hombres de aquel momento, de aquel tiempo. De modo que la situación que nosotros analizamos hoy en día como divorcio no es nuevo. Lo que sí ha aumentado considerablemente por otros pretextos legales, escritos y autorizados, eso es muy distinto. Pero cuando nosotros examinamos el texto que acabamos de leer, menciona por haber hallado en ella alguna cosa indecente.
Y ahí, para poder descubrir aquella cosa indecente, entonces hay que entrar un poco más a fondo, hay que entrar a estudiar las costumbres, el estilo de vida de la gente de ese tiempo, cómo era una situación que finalmente llegaba al contrato del matrimonio. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que las cosas no eran tan sencillas como lo son en este tiempo. Había allí un periodo, recordemos nosotros la misma situación de María y José, cuando ella se encuentra que está encinta, que había concebido de parte del Espíritu Santo. Para José era un verdadero drama legal, porque si él la denunciaba tenía que ser muerta apedreada conforme lo indicaba la ley. Y él prefirió mejor ser caballero y guardar silencio, porque no entendía bien lo que estaba sucediendo. Cuando habla de alguna cosa indecente, se está refiriendo específicamente a que la mujer no estaba en condiciones de virginidad. Pero este mismo concepto fue variando tanto en el tiempo que se llegó a la época de nuestro Señor Jesucristo, en que por cualquier chaucha se daba carta de divorcio. Pero, amables oyentes, no tenemos que solo quedarnos en esto, sino que tenemos que mirar por qué se originaba esta situación. Y eso lo encontramos muy bien explicado en breves palabras en nuestro lenguaje hispano, como asimismo también en la lengua griega con la cual fue escrito el Nuevo Testamento. Y allí el Señor Jesús dice claramente cómo Él mira esta pregunta que dice que le hicieron para tentarle. Antes de compartir con ustedes la lectura de Mateo capítulo 19, voy a recordar una sección del versículo 1 de Deuteronomio 24. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Vamos a dejar entonces establecido y bien preciso, si no le agradare. Es decir, era solo voluntad humana. Vamos ahora entonces al capítulo 19, que es lo que nos menciona. Se encontraba el Señor Jesús allí en los alrededores de la Galilea y se había ido a un sector a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y ciertamente que mucha gente allí le seguía. Y vinieron a él algunos entendidos de la secta de los fariseos, claramente tentándole. Y le dicen si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ante esto, el Señor Jesús les dice: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto nosotros lo conversamos en el programa anterior. Hablamos claramente de los 4 puntos principales acerca de esta misma cita: de la independencia, la permanencia, la intimidad, la fidelidad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, no quedaron conformes con la respuesta que el maestro les da. Entonces, nuevamente, una pregunta capciosa, engañosa, politiquera, sectaria del momento, llena de religiosidad,
Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí el Señor Jesús no se fue a los argumentos que ellos querían oír, a ver si tomaba alguna parte de la ley o les daba un nuevo mandamiento. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, ni siquiera el Señor Jesús aquí puso un argumento diciéndole, bueno, recuerden ustedes que sus padres, no, sino que le dice, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, la maldad que estaba dentro del género humano, a partir de Génesis capítulo 3, está presente en estos mismos que están haciendo la pregunta al maestro. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Sabe qué nos hace recordar esto y nos trae a la memoria y nos hace comprender la plenitud del mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Que verdaderamente, si nosotros lo miramos desde la perspectiva de los pensamientos y de las corrientes de pensamiento actual, no es que el Señor Jesús haya sido un feminista, ni tampoco un machista, sino que Él actuó en el justo equilibrio de la verdad, porque Él les menciona claramente cuál era el motivo por el cual Moisés había hecho ese escrito. Mas al principio no fue así, es decir, lo que ellos miraban como algo de segunda clase, como por debajo de sus pies, según lo menciona allí Deuteronomio 24, en el versículo 1, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, el Señor Jesús aquí lo coloca bien en claro y bien preciso, sin mucha teología ni palabras que hoy en día llenan libros. Mas al principio no fue así. Y luego sigue agregando, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, un vicio de reacción en cadena. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Fíjese que en este punto, cuando el Señor Jesús da esta explicación y esta enseñanza, lo que Él está señalando claramente aquí, que las cosas no hay que hacerlas a la tonta y a loco. No hay que dejarse llevar por el impulso sexual irracional, sino que hay que dejarse llevar por lo que nos dice la conciencia, nuestra experiencia y la sabiduría de la vida. No todos son capaces de recibir esto, dice el Señor Jesús. Es decir, que no todos verdaderamente están preparados para soportar la vida en matrimonio, sino aquello a quienes le he dado. Pero aquello a quienes le he dado, ¿bajo qué contexto? Bajo el contexto de la experiencia, de la vida diaria. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, simplemente las personas empiezan a convivir para ver si la cosa funciona. Y pasan prácticamente muchas veces toda una vida esperando ver si funciona. Nacen hijos, después vienen nietos y ahí están esperando a ver si funciona. La verdad es que no se aplica por ningún lado el concepto de responsabilidad, paternidad responsable, maternidad responsable, y tampoco se aplica el sentido de la razón. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Pero de ninguna manera el Señor Jesús está diciendo entonces que no hay que casarse. No, Él está diciendo que las cosas se tienen que hacer con sabiduría y no por mera locura mental. Al examinar Marcos capítulo 10 del versículo 1 al 12, encontramos una propuesta de diálogo muy similar a la que tenemos en Mateo 19. En primer lugar, ahí señala que los fariseos se le acercaron como rodeándole para hacerle una pregunta engañosa, para tentarle si era lícito, es decir, si estaba dentro de la normativa legal, al marido repudiar a su mujer. Esa misma expresión también la encontramos en Mateo 19. Es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa, dice en Mateo 19:3. Aquí en Marcos 10, versículo 2, dice si es lícito al marido repudiar a su mujer. Y entendiendo el Señor Jesús que le están preguntando acerca de que opinen con respecto a la legalidad de esa situación, Él les dice: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y el Señor Jesús le responde que eso ocurre a causa de la dureza de sus corazones, pero que en el principio no fue así. Luego, cuando llegan a casa, ahí nuevamente dice que los discípulos le preguntaron sobre lo mismo. Y el Señor Jesús responde que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Al examinar Lucas 16, el versículo 18, que cuando examinamos todo el capítulo 16 parece ser esta enseñanza como un inserto dentro del capítulo 16, porque el capítulo en sí parte hablando acerca de la parábola del mayordomo infiel, luego habla acerca de la ley y el reino de Dios, para luego continuar hablando acerca de la vida eterna y la muerte terrenal en el pasaje que habla del rico y Lázaro. Pero precisamente ese pasaje parte en el verso 19, pero el verso 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es decir, cuando examino con suma simpleza, podría decir usted, tal vez sin ninguna metodología hermenéutica, histórica, sistemática, textual, como usted la quiera llamar, solamente en base a lo que va expresando el texto, puedo entender aquí en Lucas 16, 18, que todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es decir, no está expresando la palabra aquí opciones de hacer nuevas vidas, de empezar de nuevo. Lo que está expresando aquí el escritor, que en el sentido más profundo, lo que está indicando el Señor Jesús es que esto no es lo que Dios quiere para una vida en matrimonio. ¿Por qué no es esto lo que Dios quiere? Es muy interesante poder entrar a lo que significa un pacto y lo que significa un contrato. Por eso que en la sociedad hebrea de aquel tiempo había un paso que era precisamente el tiempo previo antes del matrimonio, en el cual se establecía el acuerdo, y luego después de ese acuerdo venía finalmente la ceremonia del pacto, en el cual ellos se unían y lo entendían ellos en su estilo de vida, en sus costumbres, en su tradición, entendían que se unían sus almas. Y eso es lo que señala también la palabra de Dios, que
el alma del hombre se une al de la mujer y son una sola carne. Entonces, este es el punto que cuesta entender en estos tiempos tan fácil que es abrir la puerta de un dormitorio, cerrarla, desarmar una cama, llegar a otra casa, armar otra cama y abrir otra puerta y otro dormitorio. Y así hay personas que se lo pasan la vida armando y desarmando familia y matrimonio, y entienden que lo están haciendo pero a la perfección. Pero aquí lo que entiendo a través de lo que dice la Escritura, que este vicio social no estaba permitido. Que sí ocurre a causa de ¿qué? De la porfía, de la tosudez, de la falta de entendimiento, de la falta de razón de las personas, porque cada uno lucha y propone sus propios argumentos. Y aquí hay algo interesante. También me dice una pregunta de uno de nuestros auditores. Me gustaría que usted dijera en blanco y negro si está o no está de acuerdo con el divorcio. Bueno, se lo digo en blanco y negro. No estoy de acuerdo con el divorcio. Pero a su vez también le puedo decir que tampoco estoy de acuerdo que un hombre o una mujer mueran tratando de mantener una relación matrimonial insostenible a causa de la violencia. No estoy de acuerdo. Dentro del mayor de los males, la muerte es lo peor. Pero en sí, mientras las personas puedan entender, puedan conversar, puedan dialogar, puedan tomar un tiempo de separación para pensar, para meditar, para corregir sus defectos y sus errores y volver nuevamente a restablecer su relación como lo era antes del momento de la crisis, antes del momento del quiebre, antes del momento de dolor, sí, todo es posible hacerlo. Así que para quien me preguntó, pues esa es mi respuesta. No estoy de acuerdo con el divorcio, pero tampoco estoy de acuerdo con llegar a un cementerio a despedir a uno que tuvo que pasar a causa de la desaveniencia de la vida, terminar viuda o viudo producto de la violencia. Tampoco estoy de acuerdo con ello. Y vamos a ver más adelante también algunas situaciones que el mismo legislador ha dejado establecido en estos tiempos, cuando ocurren situaciones de esa naturaleza. Tenemos también una enseñanza, una referencia bíblica, más bien digo, ahí en Mateo capítulo 5, que es parte con la exposición del Sermón del Monte y termina allí en el mismo libro, en el capítulo 8, versículo 1. Pero específicamente aquí en el capítulo 5, a contar del versículo 27, encontramos con unas enseñanzas del Señor Jesús acerca del adulterio. Lo primero que aquí señala, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y él está haciendo referencia a lo que decía la ley, lo que decía la Torá, es decir, lo que menciona Éxodo capítulo 20, versículo 14. Así tajantemente, no cometerás adulterio. Pero yo digo, luego señala la palabra del maestro, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire qué interesante lo que el Señor Jesús da a conocer aquí acerca de esta situación del adulterio. Muchas personas solamente se enfocan a las
acciones objetivas y visibles, a las uniones de los cuerpos, a la situación de intimidad. Pero no nos tenemos que olvidar que toda decisión que nosotros tomemos parte en primer lugar por nuestra mente. Parte por nuestra mente, algo que entró por nuestros ojos, pero finalmente es nuestro cerebro quien dice y quien nos da la orden de hacer, de movernos, de caminar, de correr, de saltar, de hablar, etcétera, etcétera. Es nuestro cerebro. Por eso que dice, cualquiera que mira para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Y más aún, luego explica en los versículos siguientes, dando a entender que si algo nuestro nos es ocasión de caer, es mejor que lo quitemos, que lo saquemos de nosotros. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que nos cuesta verdaderamente. Es una lucha permanente en nosotros, porque dice que es mejor que un miembro se pierda, dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego señala, un poco más abajo en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Está mencionando allí. Y eso se encuentra precisamente lo que habíamos mencionado al inicio del programa, ahí en Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4. Pero yo os digo, ¿está cambiando el Señor la regla del juego? No. Él está diciendo, ustedes hacen las cosas porque las ven escritas, pero yo les digo que las tienen que hacer actuando de conciencia, como cuando dice ahí la palabra del Señor en Jeremías, circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón. No tiene ningún efecto la circuncisión física si verdaderamente no hay una limpieza mental en todo hombre y en toda mujer. Pero yo digo, dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí es donde hay una interpretación en la cual para la mayoría de los estudiosos de la escritura dicen, el Señor Jesús ahí da una posibilidad, da una alternativa. ¡Oh, qué maravilloso! Sí, ahí está puesto. Yo no lo había leído y ahora lo entiendo y ahora lo comprendo. Y siguen leyendo y siguen buscando y consultan a cuanto consultor más pueden, siempre y cuando les sea facilitador de su intención. Así como hoy en día nosotros nos encontramos con los operadores políticos, bueno, también hay operadores religiosos, sépalo usted, y en eso no le quepa duda. Operadores religiosos que promueven ideas conforme sus mezquinos intereses. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De este párrafo vuelvo a insistir, se han tomado muchas enseñanzas y de igual manera también se toma allí de la carta del apóstol Pablo a los Corintios del capítulo 7. Y estos se han tornado en los caballitos de batalla de los operadores religiosos para decir sí, no, sí, esta es la salida, esto es posible. Sacan de la conciencia el pecado y lo colocan solo como un error. Entonces cauterizan la conciencia con sus enseñanzas para dar una libertad, según ellos, a la conciencia
para que la persona actúe en paz. Pero lo cierto es que el mismo Señor Jesús señala, a través de lo que hemos leído con anterioridad, que en el principio no fue así. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, que debía de tener una compañía acorde a sus necesidades y a su desarrollo, una compañía idónea. Eso quiere decir, una compañía acorde a sus necesidades, para juntos complementarse y emprender el desarrollo, no solo su vivencia sobre esta tierra, sino también su vida como persona, y llegar a poblar la tierra, por cierto, a multiplicarse, a llenar la tierra, a señorearse en ella. Y ese fue el principio por el cual Dios establece esta hermosa unidad. La pregunta que nos hacemos nosotros y cada uno de nuestros oyentes es: ¿por qué ocurren tantos divorcios entre los cristianos? Si bien es cierto, son situaciones que se pueden dar en medio de la sociedad civil sin conocimiento de Dios, pero la pregunta está ahora entre nosotros. ¿Qué está ocurriendo en medio de la comunidad cristiana? Que lo que pasa en el entorno también empieza a suceder al interior de los corazones, lavados, redimidos y salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los argumentos que pueden haber, por ejemplo, es que hoy en día las nuevas leyes, las nuevas normativas y el desenvolvimiento social de la comunidad ha llevado a una igualdad de condiciones para el hombre y para la mujer. Por lo tanto, ambos hoy en día se confrontan en igualdad de condiciones en el terreno laboral. Ambos aspiran a un mismo salario, a un mismo ingreso. Y ahí es donde nos encontramos con la primera barrera que nos dice la palabra del Señor, donde tenemos que actuar con sabiduría, que la raíz de todos los males es precisamente el amor al dinero. No es que el dinero sea maligno, no, sino cuando en nosotros sobrepasa la barrera de la codicia. Y entonces, de esa forma se van creando cuadros que son perjudiciales para la relación de la vida matrimonial, porque se van generando rivalidades, discordias, envidias, enojos que parten siendo pequeños, parten siendo de 1 peso, después suben a 10 pesos, a 100 pesos, a 500, a 1000 y a cientos. Y eso evidentemente que en algún momento revienta la diferencia. Eso es algo que nosotros apreciamos y que lo vemos 100% en medio de nuestra comunidad. Y cuando emergen estos ruidos de economía, estos ruidos de grandeza, es que yo puedo pretender esto por mí mismo, es que yo puedo hacer esto por mí misma y no necesito y no dependo de ti, entonces cualquier consejo que se dé no es oído. Puede ser recibido por ser gentil, por ser amable, por oír, para no decir que somos mal educados. Prestamos simplemente una gentil atención, pero no hay un más absoluto interés en querer cambiar
de opinión respecto a una decisión preconcebida y que ya se tiene tomada hace mucho tiempo. La situación económica, claro que eso ha creado grandes brechas y grandes problemas en medio de la unidad conyugal. Y asociado a ello también la carencia, la falta de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu que nos menciona la palabra de Dios. La paz, la paciencia, la benignidad, la longanimidad, la fe, esperanza, el amor. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se toma solamente cuando se entra al templo. Se sale del templo y el fruto del Espíritu se deja colgado como la capa de trabajo de los niños del colegio. La dejan en la escuela porque en la casa no les va a servir. Cuando llegan a la escuela se la ponen de nuevo y ahí todos se identifican porque en la capa está su nombre y la reconocen perfectamente. Así es también hoy en día. Se ponen la capa del fruto del Espíritu, pero no la llevan, entonces no la practican. No practican nada de los frutos del Espíritu. Lo más tremendo que nosotros encontramos que el amor de Dios solo por gracia está disponible para todo el mundo, para creyentes y no creyentes. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está faltando en medio de los matrimonios cristianos? Es precisamente la inmensurable gracia de Dios. Sin gracia de Dios, las diferencias simplemente mueven a las parejas a divorciarse. Cuando se actúa con la gracia de Dios, esas diferencias que nosotros las conocemos desde el principio, que las vivimos cuando todavía estábamos en planes de ponernos serios y de concretar una relación a través de un contrato matrimonial. Y usamos esas diferencias para unirnos y para apoyarnos. La gracia de Dios es como una crema lubricante que nos permite suavizar las fricciones que ocurren entre dos personas que somos tan diferentes, un hombre y una mujer. Pero sin embargo, hemos decidido amarnos para toda la vida delante de Dios. No lo hicimos delante de los hombres. Los hombres fueron puestos como testigos de la resultante de esta maravillosa gracia que actúa en nuestras vidas. Y esta gracia tiene una característica esencial. No es suya ni mía, es divina. Es imposible que hablemos, amables oyentes, de Dios sin hablar, en primer lugar, de su gracia. Y por cierto, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la gracia es una de las virtudes que los seres humanos no podemos tener sin que Dios sea parte de nuestra vida. Por eso que es muy importante que en medio de los conflictos de la existencia humana, las relaciones del hombre y de la mujer sean llevadas con gracia. Porque cuando la gracia está ausente de nuestra vida cotidiana, entonces tenga usted por seguro que vendrán estas grandes divisiones y que muchas veces son no viables la reconciliación. Pero ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos definir en una forma sencilla qué es la gracia? No es otra cosa más que un favor inmerecido proveniente de parte de Dios. Ese favor que nunca podríamos lograr por nosotros mismos, que no lo podemos comprar y que de ninguna manera lo podemos pagar porque se nos ha sido otorgado solo por la gracia
divina. Si la gracia de Dios está presente en los matrimonios, es imposible que ellos se destruyan, que las iglesias se dividan y que exista abuso en las familias. No existiría divorcio, no existiría persona en angustia que desea desesperadamente buscar ayuda, si no fuera movido por la gracia de Dios. Hablando en el contexto nacional, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nosotros siempre reaccionamos cuando vemos el temporal encima. ¿Ha visto usted esas noticias que hacen llorar a todo el país cuando viene un aluvión y baja por el cajón del Maipo, etcétera, etcétera, y se lleva a la discoteca, la casa de este, de aquel y del otro? Pero nunca, jamás ese mismo periodista presentó algún programa que dijera: debido a que se ha acumulado tanta tierra, desechos de tal minera que está trabajando a tantos kilómetros hacia arriba, esto algún día va a generar esta situación. Nunca se instruye sobre eso. Posiblemente usted, estimado varón y dama, sea uno de los que piensan que su matrimonio no debería terminar. Y bajo ese contexto se ha comprado un libro con esa temática para ver si encuentra consejos que le apoyen en su determinación o directrices para saber cómo realizarlo. Lo cierto es que si ha pensado que esa es la forma de curar sus males, no ha entendido absolutamente nada de lo doloroso que es la realidad del divorcio. Fíjese que la mayoría de los seres humanos somos tan propensos a tener una actitud curativa en vez de una actitud preventiva. Yo trabajé en lo particular muchos años en una organización en la cual era obligatorio todos los años un examen de medicina preventiva. Y eso me ayudó a determinar con antelación posibles enfermedades. Por ello es que nos preocupamos de nuestra salud cuando nos enfermamos y no antes. Muchos quieren cambiar cuando su cónyuge ya no acepta dar una nueva oportunidad fuera de todas las que ha dado. Y otros quieren entender que más sobre el divorcio cuando ya lo han decidido. Es decir, ya tienen predispuesto en su mente hacerlo, pero por último, por darle el consuelo a la familia, por darle el consuelo a los demás, voy a ver si intento hacer algo. Pero la verdad es que ya tengo estudiado y tengo decidido que lo voy a hacer. Muchos cristianos prefieren tomar decisiones sin tener en cuenta seriamente el consejo de Dios y solamente toman la palabra de Dios como un manual de consulta para la vida de un creyente, pero la verdad es que no quieren seguirlo. Sin embargo, muchas veces después los vemos pedir perdón por sus pecados y buscar ayuda para soportar las terribles consecuencias. ¿No podría evitarlo obedeciendo a Dios, rechazando la desobediencia? Aunque nos cueste entenderlo y su consejo no esté en contra de la lógica humana, pues la verdad es que si usted no considera esos factores y no lo tiene en cuenta con los suficientes elementos de juicio para poder tomar una decisión más saludable, espero que a través de lo que estamos compartiendo usted verdaderamente pueda entender lo delicado y lo responsable que hay que ser en la vida para tomar decisiones de esta naturaleza. Lo primero que hay que hacer es ponerse serio y firme y analizar bien las cosas. Buscar una orientación profesional necesaria de consejería en todas las áreas de la vida, porque usted se puede ver tal vez y se puede estimar
como muy fuerte y muy confortable, pero tal vez esté viviendo una verdadera depresión, pero usted no lo sabe, porque no ha hecho una consulta adecuada a un especialista, a un profesional. De modo que pueda realizar una comparación de su comportamiento y de sus actitudes. Pero mayormente tiene que confrontar su carácter, su vida, su personalidad y su temperamento con las enseñanzas de la palabra de Dios. Realmente lo que nosotros queremos a través de este programa es entregarle a usted elementos posibles y viables de diálogo, de conversación, pero por sobre todo que actúe la gracia de Dios. Esa gracia que nos ayuda para aprender a vivir. Esa gracia necesaria para vivir una relación matrimonial y evitar un divorcio. Ahora, si usted está viviendo en ese caso, pues entonces acepte las sugerencias que le estamos dando. Acepte los consejos y evite sufrimientos que se experimentan a causa del divorcio. Porque la verdad es que se necesita mucha gracia de Dios. Se necesita para llevar un estilo de vida constructivo, no un estilo de vida destructivo, que es lo que realmente viene después de un divorcio. Y por cierto que usted necesita la ayuda de parte de Dios para encauzar en primer lugar su relación personal al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Y amables oyentes, el reloj, el tiempo nos ha marcado y la luz roja en el estudio nos indica que es hora de terminar por el día de hoy nuestro programa. Y solo quiero orar. Te agradezco, Señor, en este día por esta oportunidad que me concede de compartir con cada uno de nuestros oyentes estas palabras de bendición. Señor, que caiga en aquellos corazones necesitados, heridos, en aquellos corazones cancerosos, gangrenosos, Señor, y que sea, mi Dios, tu palabra en la sencillez que ella tiene, la que mi Dios vaya abriendo en cada vida un surco y pueda allí, Señor, germinar tu palabra. Y ordenar, mi Dios, los mundos que hoy están confusos, las guerras que no quieren terminar. Señor, que se levante en los corazones y en los hogares de tus hijos la bandera de la paz. Esa bandera que fue puesta por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz. Señor, Él nos dio su paz, no como el mundo la da. El mundo da paz en base a la economía. Tú das paz en base a tu gracia divina e inmerecida. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Y no se olviden sus comentarios al más 569 9054 8544. Dios les bendiga.